Bueno, buenas noches o buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto tenerlos acá. Celebramos mucho este encuentro. Que yo soy Claudio Danza, represento al Centro de Intercambio y voy a ser el coordinador de la actividad. Este es el tercer encuentro por Zoom que proponemos en el año. El primero fue sobre pandemia y niños, el segundo sobre pandemia y adolescencia, y ahora vamos a dialogar con la profesora de literatura Victoria Morón. Les decía que particularmente para nosotros es un gusto dialogar con ella, que es una amiga de la casa, además, que ha participado en varias actividades de APU, de literatura y psicoanálisis, que ha publicado también en la RUP, o sea que es alguien muy cercano a nosotros, y también nos parece importante destacar, digamos, además de la trayectoria de ella, la trayectoria del Centro de Intercambio y de la APU en diálogos con otras disciplinas, en la interdisciplina, que es un poco lo que queremos favorecer hoy, en realidad, ¿no? Digo, ya decía Freud, recurrir a los poetas, y bueno, en alguna medida estamos siendo, bueno, haciéndole un homenaje a Freud y siendo fieles a su legado, en realidad, y generando estos diálogos interdisciplinarios, en realidad, ¿no? Digo, la verdad es que la literatura y psicoanálisis, por lo menos desde mi punto de vista, tienen mucha conexión. No se olviden que el único premio que ganó Freud en su vida fue el premio Goethe, en realidad, ¿no? Digo que fue un premio que tuvo que ver con su estilo de escritura, por cómo escribía sus casos clínicos, por cómo se manejaba con el arte de escribir, digamos. Y bueno, y además era un gran lector, Freud, ¿no? Digo, de hecho aprendió a leer en español para leer el Quijote. O sea, era alguien que disfrutaba y mucho de la lectura. Y bueno, y algo estuvimos leyendo ya de Victoria, y bueno, también de algunas de sus referencias. Bueno, le gustaban mucho los mitos, ni que hablar que Virgilio en una referencia, Goethe también. Bueno, algunos autores que Victoria va a traer hoy, en realidad, ¿no? Digo, les cuento un poco cómo tituló Victoria este encuentro. Ella le llamó Poesía y verdad en los mitos griegos, ayer y hoy, Orfeo y Eurídice. ¿Ah? Eso va a ser la temática sobre la cual ella va a hablar. Este, y bueno, y también de la mirada, y también de algunos efectos de la mirada, ¿no? Digo, efectos a veces constituyentes de psiquismo y a veces ominosos, y nos parecía que en un tiempo también de pandemia revisar algunos conceptos, repensar algún tema de la mirada, y repensar desde la literatura y apoyarnos en la literatura, era más que fecundo y más que valioso. ¿Ah? Con respecto a la modalidad, yo ahora le voy a dar la palabra a Victoria. La idea es generar un diálogo, después que ella hable, y la idea es que se pueda hacer por dos vías, por el chat, a través de preguntas o intervenciones, o por el chat también pueden pedir la palabra, y yo les voy dando la palabra, ¿tá? Así vamos intercambiando con Victoria. ¿Tá? Bueno, sin más, te doy la palabra entonces, Victoria, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos los integrantes del Centro de Intercambio Pola Hoffnung, particularmente su presidenta Patricia Arévalo, y de todos ustedes que han sido de lo más amables y afectuosos para mí, que bueno, no soy parte del grupo de psicoanalistas o psicólogos, así que realmente muy reconocida por la tarea, además de difusión y de intercambio que ustedes hacen. Bueno, efectivamente, como decía Claudio, ese es mi tema, los mitos, la poesía y verdad de los mitos, ayer y hoy, y particularmente también me voy a referir a Orfeo y Eurídice, y además a una lectura de Orfeo y Eurídice, digamos, un sentido de Orfeo y Eurídice, que le da Julian Barnes, este novelista inglés, en una novela que se llama Niveles de vida, sobre todo en la tercera parte. Y miren, yo pensaba empezar contándoles un poco, bueno,
que los mitos están instalados en nuestra cultura occidental y, por ejemplo, que tanto hasta en lo banal y comercial como la marca Nike, que en realidad no es Nike, es Nike, y es la Victoria alada, y lo mismo, bueno, uno podría decir de la marca Hermes, Hermes, que es una famosa marca de artículos de viaje, porque Hermes era el mensajero. Pero después de, ¿saben qué? No voy a hablar de eso, que en realidad es una cuestión secundaria. Voy a empezar por contarles algo que me pasó ayer. Yo tengo un grupo, un taller de literatura griega en la Fundación Chacos, y ayer estábamos en eso. Y bueno, a principio de año habíamos visto la Ilíada, y ayer, tiempo después, imagínense, estábamos viendo unos poemas de Jorge Arbeleche, gran poeta, compañero mío en el IPA hace tiempo y allá lejos, que se llama el librito, digo librito porque es un libro breve, parecido a La Noche, porque toma personajes de la Ilíada y eh, los vierte, da su versión en esta contemporaneidad. Y pasó una cosa que, bueno, tantos de estos alumnos, o bueno, contertulios, o como quieran llamarle, que estábamos ayer, realmente fue tan emocionante, porque volver a los personajes de Aquiles y de Helena y de tantos otros que son los que pueblan la Ilíada, desde una mirada nueva, fue realmente muy, muy emocionante, porque, en primer lugar, porque son muy buenos poemas. Y eso confirmó en la experiencia viva que uno con los mitos no solamente los ha mamado en la cultura occidental, los mitos griegos, sino que además nos pasa que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, los que, bueno, los hemos frecuentado, podemos decir que los conocemos, pero hay alguna verdad que se revela a través de ellos, porque en definitiva ellos hablan de la experiencia humana, hablan de todos nosotros en algún aspecto de nuestro ser. Y por eso anoche sentí, creo que estos contertulios lo sintieron, esa vivencia de el mito aquí y ahora. Y en realidad, en sus orígenes, la palabra mitos se opuso en un momento, hacia el siglo VI, a la palabra logos, porque los filósofos presocráticos en el siglo VI a.C. trataron de dar una explicación del mundo que fuera distinta de la explicación mítica, una explicación racional si se quiere. Pero los mitos nunca han dejado de tener su sentido, de existir. Y para empezar, yo les voy a proponer dos definiciones de mitos que son bastante distintas. Una es la que da García Gual en la introducción a la mitología griega, que dice: mito es un relato tradicional que refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Bueno, obviamente ahí están los elementos de la tradición, de la grandeza de los personajes que son dioses o héroes, y de un tiempo prestigioso y lejano.
Y bueno, también todos sabemos que los mitos no se han dejado de generar en aquel tiempo en que se produjeron los mitos griegos, sino que, bueno, en la actualidad todos tenemos nuestros mitos, está el mito de Gardel y Maradona y el campeonato del 50, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido de la antigüedad, hay otra definición de Castoriadis en su libro Lo que hace a Grecia, y lo recomiendo porque es realmente espectacular, por lo menos lo que a mí me ha iluminado, donde dice, el mito es una figuración por medio de un relato del sentido con el cual una sociedad humana inviste al mundo. Y a mí me parece muy profunda esta definición, porque es la noción de un sentido, de un sentido donde él dice que una sociedad humana inviste al mundo. Después voy a hablar del sentido de los mitos, que no es la interpretación al pie de la letra de los mitos, cosa que me parece un error. Este, los mitos en su origen, además, iban acompañados de un ritual. Por ejemplo, si uno piensa en el teatro, bueno, el Dionisos, de cuyo culto se supone que se originó el teatro, no era solamente el relato de las peripecias del dios, había procesiones, había celebraciones, había, por supuesto, disfraces y se emborrachaban y había cultos orgiásticos en celebración del dios. Pero, ¿qué sentido tiene el ritual? Bueno, el ritual en una sociedad coloca al individuo en otro tiempo, como dicen los latinos, en illo tempore, en un tiempo lejano, otro tiempo, que no es el tiempo cotidiano, y que vincula al individuo con una tradición que lo hace integrar una sociedad con sus referentes, con sus tradiciones, con su sentido de que hay un tiempo distinto del tiempo cotidiano. Ahora, los mitos en general se refieren a un comienzo, lo que los griegos llamaban el arjí, ¿no? Y a una teogonía, o sea, cómo los dioses configuraron el mundo, crearon el mundo, cómo se organizó. Pero también los mitos refieren a lo escatológico, es decir, aún más allá, al final es decir, a la conexión con otro momento que es lo último, ¿no? Eso es lo que significa la palabra en ese sentido. De manera que son instancias trascendentes para cualquier comunidad, los comienzos, la formación de los dioses, del mundo, y finalmente esa conexión con algo más allá, con lo último, ¿no? Ahora, si esto es así para los mitos en general, de todas las culturas, hay una particularidad de los mitos griegos. Claro, nosotros los tenemos tan incorporados porque nuestra cultura occidental es heredera de la cultura grecolatina y de la cultura judeocristiana. Pero más allá de eso, hay algo muy específico de los mitos griegos que creo que los diferencian de otros creados en otras culturas, y esto no es un juicio de valor absolutamente,
son particularidades por las cuales uno supone que esto se ha encarnado en nosotros. En primer lugar, los mitos griegos no son simplemente un conjunto de relatos, son un sistema. Es decir, forman una red de elementos conectados entre sí. Cuando uno empieza a hablar de un mito, de un personaje, de un dios, siempre hay conexiones que se van estableciendo con otros y con otros y con otros, y por eso no son secuencias de relatos sumados, sino que son conexiones permanentes entre unos y otros, lo cual además depende de que un mismo personaje, pongamos un dios, bueno, Afrodita, sí, ya sabemos, la diosa del amor, de la sensualidad, del erotismo, de la sexualidad, etcétera, pero bueno, depende del contexto, porque depende en relación a qué diosa se oponga o se compare o en qué situación encontramos su intervención, porque no hay un solo significado de un mito y de un personaje. Ahora me voy a referir más detenidamente a eso. Hay otra particularidad de los mitos griegos, y es que fueron elaborados por grandes poetas. Y eso le da un cariz peculiar. Eso, para empezar, les ha dado una forma que es esa forma con la cual han llegado hasta nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de Odiseo o hablamos de Aquiles o hablamos de quien sea, de personajes de la antigüedad, en realidad lo estamos haciendo a través de la versión que los grandes poetas, empezando por Homero y siguiendo por los trágicos y siguiendo por todos los que siguieron, nos han dado. O sea que, en ese sentido, los mitos, al ser tratados por distintos autores, tienen una gran plasticidad. Es cierto que esa plasticidad y esas variaciones del mito existen desde sus orígenes, porque obviamente que al ser expresiones orales, cada región, cada momento tenía su configuración de un mito. Sí, eso sin duda. Pero también los poetas le dieron al mito una perspectiva que fue más allá de un relato, fue una gran como verdad poética que transmitieron. Y miren, les voy a dar un ejemplo de algo que está en esa maravilla de la transformación de los mitos. Nosotros conocemos, obviamente, al personaje de Helena de Troya, lo conocemos a través de la Ilíada, a través de la Odisea, a través de los grandes trágicos. Y lo que sabemos, fundamentalmente, lo que todos sabemos, es que, bueno, que fue raptada o que se escapó, mejor dicho, con Paris, y bueno, toda la guerra de Troya, etcétera, que se produjo a raíz de esa huida o rapto, como quieran verlo. Bueno, la guerra de Troya es otro gran mito al que también me voy a referir, porque es cierto que fue un hecho histórico, pero no tiene nada que ver con lo que Homero cuenta, porque tuvo otros episodios, otras razones, pero bueno, la razón que da Homero es una razón de índole, bueno, fueron a tomar venganza los aqueos contra los troyanos por la mujer que se llevaron. Perfecto, la mujer más bella del mundo, todos sabemos. Bien.
En esa tradición que todos conocemos está Homero, está Esquilo, muchos otros que siguen. Lo que en general creo que es poco conocido es otra versión del mito, que en realidad la, la inventó un poeta del siglo VI que se llama Estesícoro, diciendo que en realidad lo que París se había llevado a Troya no era a la propia persona de Helena, sino a una imagen, un ídolón. Ídolón es como una especie de espectro, que no tiene, pero como que tiene forma palpable, es una concepción, bueno, particular, ¿no? Pero en definitiva uno podría llamarle, bueno, un espectro. Y Eurípides retoma esa tradición. La tradición de que en realidad Helena se había quedado en Egipto y la diosa Hera había conformado un simulacro, que era lo que París se llevó. Pero, fíjense cómo eso, por un lado, tiene un sentido espectacular, porque si uno piensa que la guerra de Troya, poéticamente, fue producto de una mujer, de la belleza de una mujer, lo que ya es bastante sorprendente, imagínense lo que significa pensar que esa guerra, con todo lo que implicó, fue causada no por una mujer siquiera, sino por un fantasma, por un espectro. Con lo cual, no solamente le da un tinte mucho más misterioso y, si se quiere, más romántico, en el sentido auténtico de romántico a todo el asunto, sino que de alguna manera nos pone en contacto con otra reflexión, que es una guerra que fue causada por un fantasma. Y uno puede pensarlo de tantas maneras posibles en referencia a cualquier guerra. Y fíjense, con respecto a esto de cómo los mitos van plasmándose en los distintos tiempos, y particularmente estamos hablando del hoy, les quiero leer un poema de Seferis, no todo el poema, un poema, Yorgos Seferis es uno de los premio Nobel que tuvo Grecia, el otro es Odiseo Elitis, pero ese poema que se llama Helena, en un pasaje dice, con el cóncavo corpiño, el sol en los cabellos y aquel talle, sombras y sonrisas por todas partes, en los hombros, en los muslos, en las rodillas, etc. Y en Troya nada, un simulacro, así lo quisieron los dioses. Y París se acostaba con una sombra, como si fuera un cuerpo sólido, y nosotros matamos durante 10 años por Helena. Y termina diciendo que quizás algún mensajero venga a decir que tanto dolor, tanta vida fueron al abismo por una túnica vacía, por una Helena. O sea, cómo esto nos da un sentido tan trágico de la guerra. Y porque, vuelvo a decir, la guerra de Troya es el epítome de todas las guerras, y por eso sigue siendo una referencia en cualquier tiempo. Pero les quiero decir también que me encontré con un cuento de Juan José Saer, que se llama En línea, y donde habla también de esta, y hace una elaboración personal muy
creativa de esta Helena como fantasma en Troya. Con esto lo que quiero decir es que siempre están presentes y que nuestra lectura de los mitos, naturalmente, siempre está de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestro lugar. Y en tanto literatura, la mitología griega tiene un carácter poético muy importante, porque, bueno, obviamente, dadas los múltiples puntos de vista desde los cuales se los puede ver, hay una como visión caleidoscópica, ¿no? De los juegos de luces y sombras, ¿no? De revelaciones y ocultamientos, que hacen que un mito sea también un enigma. Y por eso es muy importante pensar que los mitos tienen un sentido, pero no son alegorías. Es decir, a mí me parece errónea la pretendida interpretación de que cada elemento de un mito signifique particularmente una cosa. A veces, bueno, puede pasar, obviamente que sí, pero es como la poesía. Un poema no es verdadero o falso. Un poema es auténtico cuando uno siente lo que está diciendo, ¿eh? y tiene un sentido, pero uno no se pone a traducir un poema en cuanto que, porque a veces uno ve interpretaciones, ¿no? De que, bueno, esto significa tal cosa, esto otro, como cada particularidad de un mito tiene una traducción a un sentido claro y distinto. Y me parece que no es así, porque es muy intenso el vínculo entre mito y poesía, creo yo, en el sentido de que ambos nos pueden decir una verdad y pueden ser una revelación, pero no les podemos pedir explicaciones claras y nítidas de cosas que son en realidad absolutamente, digo, subjetivas, porque también hay una gran dosis, tanto cuando interpretamos un poema como cuando lo hacemos con un mito, una gran dosis de subjetividad. ¿Por qué nos golpea de esta manera? Y bueno, hay cuestiones generales y otras que son particulares. Ahora, entrando al tema concretamente de Orfeo y Eurídice, que era el mito al cual yo me iba a referir en particular, todos sabemos también la historia de Orfeo y Eurídice, pero bueno, recordemos, por ejemplo, que según lo que dice el diccionario de Grimal, eh, después se convirtió en una figura, era una figura obviamente humana, ¿no? Pero bueno, hasta por ahí nomás, o sea, porque es hijo también del dios Río Eagro y de la musa Calíope, o sea, tenía una entidad como de semidios. Pero era por excelencia cantor, músico, poeta. Toca la lira, y su canto tiene un efecto mágico sobre la naturaleza, sobre los animales, y así como aplaca la fiereza de los hombres. También se cuenta de él que participó en la expedición de los argonautas, los que fueron a buscar el vellocino de oro, pero no como remero, sino cantando porque daba el ritmo a los remeros, la cadencia. ¿Sí? Y que también en esa aventura su función fue esencial porque
cantaba mientras las sirenas trataban de atraer a los hombres a la muerte, y con su canto silenció el canto de las sirenas y por eso se salvaron. Y ese poder del canto, entonces, bueno, lo convierte en un antecesor de Homero y de Hesíodo como el cantor por excelencia, el poeta por excelencia, ¿no? Bueno, también se sabe la tradición acerca de su muerte, que fue despedazado por las mujeres tracias, que estaban celosas de su fidelidad a la memoria de Eurídice. Pero particularmente lo que todos nosotros sabemos es que Orfeo, cuando muere Eurídice, mordida por una serpiente, está tan desesperado que conmueve con su canto no solamente a la naturaleza, a los hombres, sino a los propios dioses. Y como dice Virgilio en la Geórgica IV, porque ese es el lugar donde Virgilio habla de este mito, dice que cantando al rayar el día, al caer la noche, y cuando es tan conmovedor su canto que Hades y Perséfone le permiten ir en su busca, con la condición que también es conocida de no mirar hasta que salgan del mundo de Hades, del reino de los muertos, ¿no? Y el final de esta historia es que Orfeo, justo cuando están por salir, no puede resistirse, se da vuelta, en esos umbrales entre la tierra, la aurora, la noche, el amanecer, y allí la pierde definitivamente. Y bueno, ese momento de la transgresión es el momento entre dos mundos, ¿no? Esa frontera entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, ¿eh? Y además es mucho más desgarradora esa pérdida, obviamente, porque sobreviene en el momento en que estaba la esperanza de recuperarla. Por eso me gusta mucho una frase de Maurice Blanchot en el libro, bueno, ya me voy a acordar, ya se los voy a decir, El espacio literario se llama. La frase de Maurice Blanchot dice: escribir empieza con la mirada de Orfeo. Y para mí, el sentido que tiene esto es que escribir tiene, como hoy decía Claudio Danza, un efecto también sanador, un efecto que de alguna manera nos permite recomponer los pedazos de un mundo fragmentado. Es decir, dar palabras a un sinsentido. Y Virgilio decía, en ese momento crucial, ya por segunda vez me arrastran al abismo los crueles hados, ya el sueño de la muerte cubre mis llorosos ojos. Adiós, adiós. Las profundas tinieblas que me rodean me arrastran consigo, mientras que, ya no tuya, ay, tiendo en vano hacia ti mis débiles palmas. Y este es el lamento de ella, de Eurídice. Y la gran pregunta, no me quiero pasar de tiempo, porque la gran pregunta es ¿por qué se da vuelta
Orfeo, si sabe que no puede? Ahora, ¿qué es lo que nos han respondido algunos poetas? Virgilio, Ovidio. Ovidio da una explicación que me parece, con perdón de Ovidio, me parece un poco banal, porque dice que se da vuelta a ver si lo sigue. No, se da vuelta, obviamente, porque quiere verla, porque la mirada es esencial. Y el amor es, sin duda, también mirada desde hacia el otro y desde el otro. Este, y bueno, eso ya lo dijo tantas veces y también Platón, etc. Pero el tema con la mirada de Orfeo, con esa mirada imposible, es que se trata de una paradoja. Orfeo no puede mirarla, no puede darse vuelta, pero al mismo tiempo Orfeo no puede dejar de mirarla, porque eso es el amor. Y esa es la tragedia. Esto es lo que refiere al mito. Pero yo les decía que una lectura de esa novela de Julian Barnes que se llama Niveles de vida, particularmente la tercera parte, que a mí me resultó muy conmovedora. Porque en esa parte, yo no quiero extenderme más de la cuenta, porque así todos pueden intervenir. Él va a hablar de su propio duelo cuando a los 62 años pierde a su mujer. Y entre otras cosas, lo que allí se dice es que, claro, el duelo es particular de cada uno, porque nosotros empleamos siempre la expresión elaborar el duelo, y es cierto, pero al final, bueno, se convirtió en una frase hecha, porque no es lo mismo para todos. Porque si bien el duelo es una experiencia universal, la forma en que cada uno lo transita es individual. Y eso es de lo que él, entre otras cosas, ¿no? Lo que él percibe sin lugar a dudas. Y por eso dice, nuestro duelo se ajusta a nuestro carácter. Y por eso mismo él habla de su duelo. Seguramente porque él es un escritor, y entonces al escribir es poner en palabras todo ese proceso. Pero también me parece importante mostrar que para cada uno de nosotros, poner en palabras tiene un efecto terapéutico, sin duda, porque comunicarlo con un amigo, con el terapeuta, con, no sé, no importa, con quién, bueno, es una forma muy eficaz de desahogo, de comunicación del dolor, de la pena, ¿no? Pero para un escritor, para un artista, poner en palabras no es solamente hablar es eh, hacer que el que lee sienta, y no necesariamente lo que el autor sintió. Porque cuando queremos ir a ver, bueno, ¿qué quiso decir el autor? Uno tiene a veces me parece que la perspectiva errónea de pensar, de ir hacia atrás a ver qué quiso decir el autor. Lo que quiso decir, bueno, no sé, podemos suponerlo, pero lo importante es qué nos dice a nosotros. Porque cualquiera de nosotros puede decir, eso,
expresar lo que siente, pero eso no va a ser por el simple hecho de expresarlo que otros. Que eso sea literatura. Para que sea literatura se necesita que eso produzca determinado efecto en el lector. Porque era lo que decía Paul Éluard, de que el verdadero poeta es el que inspira más que el que está inspirado. Y esa es la función del arte, de cualquier tipo de arte, el producirnos una emoción estética. Y Julian Barnes habla de su aflicción. Bueno, naturalmente que uno puede considerar que esta es una novela de autoficción. Yo no sé si es de autoficción, es un término que se usa mucho ahora, pero lo que sí es de autoaflicción. Y en esa autoaflicción del duelo, él dice, has entrado en una nueva geografía con mapas trazados por una nueva cartografía. Parece que te estás orientando con uno de aquellos mapas del siglo XVII, donde aparecían el desierto de la pérdida, el lago de la indiferencia, sin un soplo de viento, el río de la desolación, seco, la ciénaga de la autocompasión y las subterráneas cavernas del recuerdo. Y también quiero recordar algo que decía esa estupenda novelista que es Joyce Carol Oates, en un libro que se llama Memorias de una viuda, cuando dice, no estoy sugiriendo que el mundo no sea bello, parte del mundo, solo que, para mí, este mundo se ha vuelto remoto e inaccesible. En la orilla, en una mañana de restos de tormenta, y mientras zarpa un ferry iluminado, un velero o un crucero en la orilla, observas el barco mientras se aleja, con sus luces brillantes, música, voces, risas. Que digas adiós con la mano o que no digas adiós, da lo mismo. Nadie se entera que el barco zarpa a la mar. Es ese sentimiento, ¿verdad?, que todos podemos traducir en cómo es posible que después de esto el mundo siga andando, como solemos decir. Y voy más a lo concreto de esta visión de Orfeo y Eurídice que tiene, porque voy a ir más al punto, es el hecho de que él, Julian Barnes, está contando que, bueno, todos los vericuetos y su relación con los demás y cómo los demás trataban de consolarlo, cómo reaccionaban, no importa, y bueno, y él nunca le costaba después de eso volver a un espectáculo, un cine, teatro, lo que fuera, música, porque sino porque ver a otras personas disfrutando de algo que para él era como imposible. Hasta que, bueno, un día se animó, fue a ver, creo que Edipo, dice que fue a ver la obra en el teatro, y Electra, la ópera Electra, y dice que también llegó el momento para ver Orfeo y Eurídice de Gluck. Y allí habla de la ópera y dice que tuvo la vivencia, ¿no?, de que estaba siendo transportado al tiempo del mito. Mejor dicho, no de que estaba siendo transportado, sino que esos mitos llegaban hasta él desde aquel tiempo remoto. Porque uno no se puede transportar al tiempo de los mitos, son los mitos los que llegan a uno. Y es en ese sentido, después que los conocemos y demás, hay algo que nos puede dar un golpe, y es el sentir esto es verdad. Y fue lo que él sintió en la ópera Orfeo y Eurídice. Y dice que al principio la ópera la veía como, bueno, como argumentos inverosímiles, en fin. Y ahí se dio cuenta de que en realidad, sí, los argumentos son inverosímiles o son las situaciones de la ópera, porque en realidad la ópera tiene como función pasar lo más rápido posible
hacia los momentos culminantes, hacia donde a uno le golpea, ¿no? Dice hacia, él lo dice, la ópera tiene argumento, por supuesto, pero su función principal es liberar a los personajes lo más rápido posible para que puedan cantar sus emociones más hondas. La ópera va directo al grano, igual que la muerte. Un arte en el cual la emoción virulenta, aplastante, histérica, destructiva es la norma. Un arte que busca, más obviamente que las demás, partirte el corazón. Allí estaba mi nuevo realismo social. Es decir, es el momento del canto, ¿eh? Ese que uno, al que le gusta la ópera, sabe que bueno, es el momento que está esperando, el momento del aria, el momento o del coro. Lo demás es como, no sé, como pasajes hacia eso que a uno lo conmueve definitivamente. Y entonces, él dice, no podemos bajar como Orfeo, así que tenemos que bajar de una manera distinta, traer a Eurídice de un modo diferente. Todavía podemos descender en sueños y descender en el recuerdo. Es decir, hay una manera de que ese ser que ha desaparecido vuelva. Y vuelve a través de los sueños, tantos podemos dar fe de ese regreso, o podemos evocarlos a través de la memoria. Pero ocurre que el sueño en un momento se desvanece y la claridad del despertar rompe aquel vínculo. O que la memoria también se fragmenta a través de la conciencia, a través del deseo de evocar, porque él mismo recuerda, bueno, sí, yo cuando estaba recordando a mi mujer, aparecía en los momentos últimos de, bueno, de su enfermedad, etcétera, pero había algo que se le había perdido definitivamente. Y ahí yo sentí que esa era la segunda pérdida que, de la mirada de Orfeo, porque Eurídice se pierde dos veces, se pierde en la realidad y se pierde cuando, cuando despertamos del sueño o cuando la memoria se fragmenta y se desdibuja. Y también quiero decir una última cosa respecto a esto, que por supuesto que Orfeo es un músico y en este encuentro tan intenso del amor y la muerte, hay un elemento que no podemos dejar de lado y es el arte. Y eso forma un tríptico en este mito absolutamente maravilloso. Porque el arte de Orfeo es el que le ha permitido descender a los infiernos y tratar de rescatar a Eurídice. Y yo pienso que los escritores, hablando de la literatura, y bueno, no son magos como Orfeo, pero a veces tienen un poder, ¿eh? Porque es cierto que el escritor no hace milagros, pero sí, también el escritor desciende al mundo de los muertos y encuentra a sus fantasmas. Y en realidad sí es cierto también que todos nosotros podemos convocar a esos fantasmas en el sueño o en la memoria, pero los poetas o los artistas, los escritores, tienen una capacidad especial
y es esa de poder decir algo nuevo con las viejas palabras de la tribu, como decía Mallarmé, en un famoso poema. Y cuando esto ocurre, cuando ese artista da un sentido nuevo a estas viejas palabras, entonces esta lectura de dolores, que muchas veces rechazamos porque no tenemos, cuando estamos apesadumbrados, bueno, naturalmente que no queremos insistir en nuestra pesadumbre, pero sin embargo, cuando esto nos llega a través del arte, yo siento que hay algo que para mí, por lo menos es verdad, y es que en ese momento los dolores leídos nos ayudan um, nos ayudan a soportar los dolores vividos. Bueno, yo quisiera que ustedes, si tienen comentarios, intervenciones, varias preguntas, lo que sea, lo hagan. Así que, por mi parte, esto era lo que tenía para decir ahora. Agradecemos mucho, Victoria, y bueno, una exposición que inspira, hablando de esto que decías esperemos que inspire asociaciones, o bueno, o los escuchamos también. Si quieren, pidan la palabra por el chat y les damos la palabra para dialogar con Victoria. ¿Ah? Claudio. Sí, 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 Cristina. Cristina. Muy breve, solo quería destacar el placer de escuchar a Victoria. Hemos compartido en viejos tiempos mesas de jornadas y literatura, compartimos un panel que ya ni me acuerdo, Victoria, cuál era, pero realmente en tu hablar, por lo menos lo que a mí me pasa, vas como abriendo y tendiendo puentes con el psicoanálisis, ¿no? Porque dijiste frases, los mitos que llegan de tiempos remotos. No quiero hacer para nada una traducción literal, pero es lo que a mí me evocaba. Cuando vos decís eso, y después decís el escritor, el artista, lo pones en escritor, pero para pensar el arte, desciende al mundo de los muertos y da cuenta de sus fantasmas. Me hacías pensar a lo que es la esencia de lo humano frente a las pérdidas, los duelos que vos decís, y también el trabajo nuestro, ¿no? Lo que llega de tiempos remotos me hace... Después otra cosa que decís, el verdadero poeta es el que inspira, no el que está inspirado. Das tan buena cuenta de lo que es el arte, y lo enigmático también del arte, ¿no? Los mitos contienen el enigma. Entonces, no sé, te quería agradecer, por eso quería solamente esto, porque todo el tiempo disparás asociaciones libres en tu decir, y no es poca cosa, ¿verdad? De una riqueza impresionante, además el placer y la capacidad de transmisión que tenés. Te agradezco muchísimo y voy a proponer al Centro de Intercambio, a Patricia y a Claudio, que te sigan invitando, no dentro de un lejano tiempo. Realmente sí, sos una amiga de la casa, muy querida, y aprendemos mucho contigo. Aprendemos desde lo afectivo, desde lo sensorial, desde la razón, desde yo qué sé, desde nuestros paradigmas y nuestros propios mitos, ¿no? Termino acá, recuerdo ahora un número de una revista que tú debes de conocer, Calibán, que había un trabajo que decía mitos, ficciones y realidades en la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Y creo que nuestro oficio, como dice Marcelo Viñar, tiene mucho de ficción, igual que, bueno, Freud, como lo decía Claudia al comienzo, dio buena cuenta de esto, ¿no? Un permanente interlocutor de la literatura, la filosofía, el arte, ¿no? Bueno, termino acá porque
te voy a seguir elogiando, porque realmente además me conmueve. Gracias. Muchas Me gracias. conmoves. Muchas gracias, María. Bien, van surgiendo algunos comentarios en el chat, pero por ahora no doy palabras. Mil gracias, excelente ponencia, muy buena experiencia, escuchar a Victoria. Muchas gracias, muy interesante y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirnos escuchar esta maravillosa ponencia. Realmente me hace pensar en muchas cosas y en cómo enseñamos y cómo comprendemos los mitos griegos. Excelente, un placer escucharte. También van por esa línea. ¿Alguien quiere intervenir también para comentar, para dialogar con Victoria? Más allá de felicitarla y agradecerle. Clara, ¿vos abriste el micrófono? Sí. Dale. Sí. Bueno, también la quiero felicitar a Victoria. Muy hermoso, además cómo transmitiste, digamos. En la transmisión tuya había algo poético, me gustó mucho. Quería comentar algo sobre el amor y la mirada que trajiste, digamos, ¿no? Como para que haya amor necesario, pensando que hace que se dé vuelta, ¿no? Las va a sacar del Hades, que se dé vuelta, ¿no? No podía, sabía que no podía darse vuelta, ¿no? Y sí lo hace, ¿no? Y la pierde para siempre. Bueno, que eso tiene que ver con el duelo, ¿no? Lo que tú decías de que hablamos muy seguidamente de la elaboración del duelo. Bueno, si realmente habrá elaboración del duelo, lo que hay es pérdida y renuncia, ¿no? Algo más bien ligado al nunca más, ¿no? Yo creo que ese es lo que tiene que ver, ¿no? Centralmente con el duelo, ¿no? Nunca me convenció ni me gustó mucho esta idea de algo elaborable, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la pérdida, con renunciar a algo y, bueno, quedarán restos, quedará algo, pero tiene que ver con, bueno, que eso ya no está más, está en nuestros recuerdos, en nuestros restos, ¿no? Y nada más. Y el amor como eso lo dije muy poéticamente, ¿no? De una mirada, de dos miradas, se necesitan dos miradas que se encuentren, o una mirada que mira al otro, ¿sí? Son dos miradas, o una mirada mirando a otro que se hace una, ¿no? Creo que es más bien eso, digamos, ¿no? Es una mirada, sí, que se hace, una mirada que no son dos, sino que se hace una, esta cosa de doble tan especial que tiene los vínculos amorosos. Acá se me hace pensar en el doble, ¿verdad? Y el doble también lo ominoso, ¿no? Que está ahí, ¿no? Como eso de repente ese doble deja de ser doble, que acompaña, sino un doble que, bueno, que no responde a la mirada y se pierde para siempre. Me interesó mucho todo eso, ¿no? Bueno, me hizo surgir estos comentarios y te agradezco mucho, ¿no? Tu intervención. Es que gracias, Victoria. Soy Clara Uriarte, porque si no me... Sí, sabés, creo que sí, bueno. Sí. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, realmente. ¿Querés comentar algo de esto, Victoria? Yo lo que creo es esto respecto a lo que decía Clara de la mirada. Obviamente hay tantas cosas en una mirada y en el tema del amor es tan importante porque es aquello que, bueno, que ya sabemos, pero que por un lado, bueno, como lo decía Platón, creo, de que cuando miramos a los ojos del otro, en realidad estamos viéndonos a nosotros mismos y bueno, cuánto depositamos de nosotros mismos en esa mirada hacia el otro, ¿no? Cómo lo recreamos con nuestra mirada, porque en definitiva también el amor es una creación subjetiva que uno hace de otra persona. Y
en ese libro de Julian Barnes está muy, muy bien porque además él también utiliza el humor, ese humor tan inglés, ¿no? También para verse a sí mismo. Y eso es muy importante, pero respecto a la mirada es eso, ¿no? Es esa paradoja. Bueno, Orfeo no podía dejar de mirar y al mismo tiempo tampoco podía mirar. Sí. Como el destino humano, ¿no? De alguna manera una tragedia del destino humano. Antes bueno, de otras intervenciones, como yo veo que quizás, no sé, algunos o no se animen a decir o hablar o a intervenir y quieran después, no sé, hacer algún comentario y demás. No sé si te parece, Sí, Claudio, que tenemos yo un les pedido de dije, intervención de Marta Labraga. sí, Quiere intervenir, te escuchamos, Marta. Claudio, perdóname. Sí. Creo que Victoria quería dejar un dato para si alguien quería intercambiar con ella. ¿Era eso, Victoria? sí, ahí está. Yo lo que quería es que dejarles mi mail por si alguien, yo encantada de que tengan, Sí. tener algún intercambio con cualquiera de ustedes. Mi mail es vimoron, todo junto, como @dinet.com.uy. Era eso. Perdón, no sé Gracias. quién estaba. Marta Labraga. Ah, Te escuchamos. ¿qué tal, Ahora Marta? estás muteada, Marta. Ahí va, ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, Victoria, seguimos nuestro diálogo, viejos diálogos. Viejos diálogos. Yo me llevaba a muchos lugares, por supuesto, esta excelente exposición tuya, porque literatura y pérdida, para mí están emparentadas, ¿no? Entonces, para mí, para pensar las letras, el escritor parte de un duelo, parte de una pérdida y hace de eso que se muere en él, por las palabras, que se desprende, una creación, pero es también muy paralelo a lo que podemos pensar desde la terrible situación de pérdida de un ser amado, ¿verdad? De que hay algo que muere en él y que se convierte en un don para otro. Entonces, cuando me parece que aludías a ese modo de escribir o del poeta o de las formas artísticas, de encerrar una muerte, un pedazo de sí se muere con la pérdida, pero que se ofrece, que da algo al mismo muerto, y ofrece al muerto y ofrece a todos los otros vivos, ¿verdad? Por eso esa frase de Alush que dice el gracioso don del duelo, que es perder algo, no hay objeto que sustituya al objeto perdido, pero perder algo de sí se vuelve a su vez un don, una ofrenda a otro, y yo digo que es una ofrenda al muerto y a los vivos. Entonces me parece que esa transición entre erotismo y muerte, unión entre lo que decías de Orfeo, es un paneo permanente que hacemos en toda literatura, que hacemos cuando se convierte la literatura también en un referente continuo para pensar las palabras de los que sufren con nosotros en psicoanálisis. Nada más. Sí, es una cosa es una idea que nunca se me había planteado, digo, me parece muy, muy original, ¿no? Ese aporte de, bueno, de la pérdida como un don, en el duelo como un don, en definitiva, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera.
Me alegro. Gracias, Marta. Le damos la palabra a Estela Pérez. No, perdón. Sí, a Estela Pérez, Estela Pérez. Sí, sí. Estela Pérez. Escuchamos. Estela. Bueno, primero que nada, una alegría enorme, enorme este encuentro. Victoria, muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Intercambio por esta posibilidad de escucharte. Comparto lo que decía Cristina, de cómo nos inspirás a hacer redes, ¿no? Con tus palabras, nos vas llevando por caminos de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestro trabajo. Y especialmente quería detenerme en esta, ¿no? Tomando esto de Orfeo, de Eurídice, del mito, de las posibilidades o no de elaboración, de la pérdida. Pensaba en que, a ver, es como que ante la pérdida volvemos a estar en esa situación de desamparo, de vulnerabilidad extrema, ¿no? Es como que nos deja de nuevo, como dice Barnes, no sé, él hablaba de ese lago del desierto, de la indiferencia, ¿no? Y cómo encontrar la palabra, el rito, el arte, de alguna manera son como caminos posibles de vestirnos un poco, ¿no? Ante ese dolor y ante esa vivencia de desamparo. Digo, también pensando en el valor, porque tú lo mencionaste, Victoria, en el valor de los ritos y que lo que vamos viendo, ¿no? De los rituales, cómo se van perdiendo, cómo van cambiando en relación principalmente a las pérdidas, cómo esta pandemia nos ha dejado tan vulnerables y tan limitados en la ritualización, ¿no? Pero nada, quería agradecer, compartir esta impresión, ¿no? Lo que me evocó a mí en esta sensación de vulnerabilidad, de desamparo y de los caminos posibles para ir como, no sé, trabajando en relación a la pérdida, a la renuncia, a lo que ya no forma parte de nuestra vida. Muchas gracias. Es que es muy importante eso que estás diciendo de los ritos, que bueno, hoy en día prácticamente han desaparecido y es parte de esa necesidad humana, ¿no? Decirnos, supongo que bueno, nos hace como encuadrar, en no permitirnos no sé cómo sería la expresión, pero no fragmentarnos. Exacto. Como algo, un espacio contenedor es el rito, me parece. Perdón, porque yo no me fijé bien porque estaba haciendo los lentes, porque me parece que en el mail, cuando publicaron mi mail, parece que faltaba algo, es dimorón, de corta y morón, @dinet. No sé si figuró así, pero vi un mail que, un mail no, perdón, un mensaje que... Sí, después lo corrigió Florencia, que puso bueno, está. Perfecto. adinet.com.uy. Bien. Pues escribió Cecilia, muchísimas gracias por ser, si es de interés, quería comentar que justo el año pasado se publicó en Uruguay por Banda Oriental una colección de mitos griegos versionados por la escritora argentina Graciela Montes, ilustrados por el artista Fidel Esclavo. Muy linda edición atractiva, especialmente para niños. Bueno, eso es tan importante para los niños. Después Pablo Márquez dice, Mircea Eliade hablaba del mito como teofanía, como instauración de un espacio sagrado a partir de la manifestación de un tiempo divino, de un tiempo sin tiempo. Claro. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Sí? ¿Alguien más quiere intervenir? Creo que aquí Elvira está... Y yo no los veo a todos, por eso si cualquier cosa abren el micrófono, piden por el chat. Está muteada. A ver, Elvira, si podés desmutearte, sí. A ver. Si podés sacar el cierre del micrófono. No sé si estás escuchando, Elvira, porque
Estás en mute. Así, Ahí. ¿ahora me oís? Ahora sí, Elvira. Hola Ahora sí. Victoria y a todos. Solamente quiero agradecer, soy alumna de Victoria, de uno de los cursos que está dando de literatura, y la verdad quiero agradecerte por el placer de escucharte siempre. Me encanta como la calidez con la que decís y sentís lo que estás diciendo, y cómo nos llevas a reflexionar a lugares y a pensar un montón de ideas que nos transmití. Así que solamente, bueno, agradecerte a ti y al espacio este de intercambio por la invitación, la verdad. Así que bueno, nada más que eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Tiene la palabra? Bueno, pues abre el micrófono. Sí. Marta, levantaste el dedo. Sí, Marta. Te tenés que desmutear, Marta. Estás con el micrófono. ¿Es posible una pregunta para Victoria? Sí. Claro. Sí, Victoria, ahora te iba a decir, cuando tú que hace mucho que te interesan los mitos griegos y toda la filiación, ¿no? Sí. Justamente si no te impresionó la reescritura continua. Bueno, tú lo mostraste, ¿verdad? Esa reescritura del mito de Helena o de la leyenda helénica. Claro que nos impresiona, tan reductor, ¿no? La guerra de Troya, como aquel autor francés que decía, la guerra de Troya no tuvo lugar, porque es otra guerra. Y tú lo dijiste muy bien, por una idea, por un fantasma, pero por un simulacro, ¿no? Claro. Virgilio habla de simulacro que carece de luz, y el simulacro que carece de luz es, sin embargo, el exterminio, Claro. por ejemplo. Claro. Pero en tus palabras aparecía que no es un problema, es la maravilla, la reescritura. No hay forma de entrar a leer un mito o una leyenda mítica que no nos lleve a muchísimos autores. Es que es así, es como un centro que abre radios hacia todos lados, y eso que tú decís es absolutamente cierto, de que por alguna razón seguimos hablando de los mitos griegos, es decir, los escritores, los artistas, los pintores, los escultores, una y otra vez. Y porque, ¿qué pasa? Que siempre los estamos leyendo, como no puede ser de otra manera, desde nuestra propia época, como a los clásicos, obviamente, y por lo tanto, cada época y cada sujeto individual tiene su propia perspectiva, y por eso es que también yo digo que son verdaderos, porque si no fueran verdaderos en ese sentido, no nos convocarían de esa manera y no nos seguirían hablando a distintas culturas, a distintas épocas, a distintos sujetos, con ese mismo conjunto de relatos, mitemas, llamémosle, pero al mismo tiempo con esa capacidad de multiplicación, de irradiación en todo momento y en todo lugar. Y por eso, bueno, yo creo que es obvio que algo auténtico están diciendo. Sí. Y en ese sentido, pensaba si seguimos hablando de los mitos griegos o los mitos griegos siguen hablando de nosotros, de la condición humana. Claro. Ahí está. Sí. Claro. Bien. Exactamente. Bueno, que podamos leer en Homero, como podemos leer en un Baudrillard o en un Zizek, los panoramas del pensamiento del mundo y de la cultura como simulacro, como originando el desorden y el caos en un fantasma, es
algo que une, como tenemos la misma paradoja que el psicoanálisis, lo universal en lo particular, lo singular y lo universal, ¿verdad? Lo atemporal y lo contextuado, porque hoy lo oímos distinto que sin duda otros momentos, pero es una paradoja también del sujeto en la cultura y del sujeto del psicoanálisis. Es que por supuesto, ¿no? Con eso que decís de lo universal y lo particular, es que uno en esa situación siente, bueno, esto le pasa a todo el mundo, pero también es cierto la inversa, esto me pasa solo a mí. Y supongo que es la situación del que está en análisis, cómo se junta, ¿no? Esa noción, bueno, de algo que es un conocimiento general, y el arte de lo particular, porque también creo que en eso hay un arte. Es decir, el que en todo caso el analista capte lo particular del sujeto en lo universal de la situación. Bien. ¿Alguien más quiere plantear algo? Si no, capaz que vamos redondeando, vamos cerrando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, te agradecemos mucho, entonces, Victoria, los puentes. Yo, sinceramente, quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, en primer lugar, por acompañarme en esta instancia de diálogo, y particularmente, bueno, a Patricia Arévalo, a ti, Claudio, y a todos los integrantes del Centro de Intercambio, porque realmente quiero reconocer muy especialmente el trabajo tan desinteresado, en el sentido de que, bueno, solo esfuerzo para concretar estos encuentros, y eso verdaderamente yo lo valoro muchísimo, y creo que todos ustedes, los que están acá, los que nunca habíamos tenido contacto directo con el Centro de Intercambio, es una cosa que yo quiero destacar. Te diría que no solo lo valoramos mucho, sino que nos veremos en breve, en realidad, ¿no? Digo, seguramente. La verdad que el diálogo fue como muy, muy fecundo y muy inspirador. Y bueno, la seguimos, obviamente la seguimos en algún momento. La seguimos, ¿cómo no? Los agradecidos somos nosotros, Victoria, Victoria, gracias por haber acompañado, y bueno, la calidez y la calidad con que nos transmitiste todo. Así que muchísimas gracias a ti, bueno, y a todos los que nos acompañaron. Un gusto siempre. Muchas gracias, nos vemos en breve. Hasta otra oportunidad. Aplausos. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.